Entonces, como les comentaba, para nosotros es muy, muy importante que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, veamos a nuestro alrededor y seamos realistas. Cada vez surgen más doctrinas erróneas, alejadas de la verdad, alejadas de la enseñanza bíblica, y por eso es muy importante que nosotros nos estemos actualizando, pero sobre todo conozcamos bien este fundamento que es la palabra de Dios. Nuestra recomendación siempre va a ser primero leer la Biblia y estarnos enriqueciendo con otros muy buenos libros para aprender a manejar de mejor manera el contexto de la Biblia. Y esto es algo que hemos enseñado y puntualizado bien, tener en cuenta el contexto de la Biblia. Entonces, la lección número 6 habla de la advertencia y de el peligro contra la apostasía. Y antes de hablar de lleno de la apostasía, vamos a tocar los dos versículos que nos faltaron para terminar el capítulo 3. Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Vamos a ver acerca de la razón de Pablo para escribirle a Timoteo, la razón de por qué Pablo le escribe a Timoteo. Versículo 14. Te escribo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De entrada, nosotros pudiéramos analizar a través del griego cada una de estas palabras en su significado, su definición, las referencias cruzadas, pero como hemos dicho, puede llevarnos mucho tiempo y tenemos que a veces generalizar la información. Pero, ¿qué le está diciendo entonces Pablo a Timoteo? Esto te escribo, le dice, ¿verdad? Esto te escribo. Bueno, ¿qué era lo que le estaba escribiendo? Si nosotros recordamos muy bien el pasaje de segunda de Timoteo 3:16, pues estamos hablando de los consejos y estamos hablando de la palabra de Dios. Pero en este contexto le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Pablo. Lo que quería decirle es que deseaba ver a Timoteo personalmente, pero si tardaba o tal vez le fuera imposible verlo, le aseguró verlo o decírselo a través de una carta. Este versículo deja claro que la posición de Timoteo pues era temporal. Él estaba actuando como un representante de Pablo en la iglesia de Éfeso. Y eso es algo que tienen que recordar. Cuando hablemos de algún personaje, tenemos que tener siempre presente eh, su lugar, en dónde estaba, hacia quién fue dirigido y en qué lugar estaba. En este caso estamos hablando de Timoteo para la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué le dice? Que sepas, ¿sí? Cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y este mensaje también hoy es para nosotros. Entonces el propósito de Pablo al escribir era darle a Timoteo como líder información práctica de cómo dirigirse en las cosas de la casa de Dios o en la iglesia de Éfeso, la casa de Dios. Nosotros hoy, ¿cómo vemos a la iglesia? Sabemos que nosotros como hijos de Dios somos la iglesia y tenemos un lugar donde podemos congregarnos, pero ¿cómo vemos nosotros la casa de Dios? Bueno, la iglesia debe ser muy conscientemente el lugar donde esté Dios o donde está Dios. Esto hace pues una iglesia más atractiva, más que cualquier otra cosa, porque la gente va a reconocer o la iglesia va a dar testimonio de que es un
lugar de Dios. La iglesia es la casa de Dios. ¿Por qué? No es porque nosotros lo decimos. La iglesia es la casa de Dios porque Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él vive ahí, Él provee para la iglesia, Él es honrado ahí y gobierna ahí. Así es la casa de Dios donde tú te encuentras. Recuerda que nosotros somos parte de la iglesia, la casa de Dios. Es honrado ahí y Él gobierna ahí. Pablo le dice a Timoteo que es la iglesia del Dios viviente. Miren, en el lenguaje griego antiguo, cuando se habla de iglesia, ¿sí? Era una palabra pues no religiosa. Se usaba para un grupo de personas llamadas aparte con un propósito. De ahí el término eclesía, llamados fuera o llamados hacia afuera, dependiendo del diccionario griego que usted use. Pero se refería a personas llamadas aparte con un propósito. La iglesia a la que hoy pertenecemos somos llamados con un propósito. Y dice Pablo, el Dios viviente. Bueno, el Dios viviente ha llamado y ha reunido a su pueblo para su propósito. Esto es algo que tampoco debemos olvidar. No es el propósito de la iglesia. La iglesia ha sido llamada para el propósito de Dios. Por eso se le llama columna y baluarte de la verdad. La columna y el baluarte. Estamos hablando del fundamento. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la verdad. Entonces la columna y el baluarte de la iglesia es la verdad. ¿Cuál verdad? La de los apóstoles, sí, pero la verdad de los apóstoles, ¿quién es Cristo? Estamos hablando de las enseñanzas de los apóstoles. Estamos hablando del evangelio de Cristo. Muchas iglesias en la actualidad venden una verdad incompleta. Por lo tanto, son pilares débiles y se convierten en un baluarte inestable. Si nosotros vemos las enseñanzas generales del Nuevo Testamento, se le puede llamar como nube sin agua o llevados por cualquier viento de doctrina. Ha habido iglesias completas que han cambiado de una doctrina sana a una doctrina antibíblica. ¿Por qué? Porque comenzaron a diluir el evangelio y comenzaron a ser pilares débiles, a ser baluartes inestables y fueron arrastrados. Por eso la iglesia es el pilar de la verdad. Así es. Entonces, la iglesia debe conservar la verdad y debe transmitir la verdad. Un teólogo de entre el siglo XVI y XVII dijo lo siguiente de Pablo. Pablo no reconocerá a la iglesia a menos de que ella y que en ella esté la verdad y que en ella Dios sea exaltado. Pablo no reconocería a una iglesia a menos de que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esté a la vista de todos. Una iglesia que no hable de la verdad y que no exalte a Dios. Una iglesia en la que no se pueda leer la verdad, es difícil que sea una iglesia fuerte a la que pueda llamársele columna y baluarte de la verdad. Otro teólogo dijo lo siguiente, no es que la iglesia es el fundamento para la verdad, sino que la iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla. Los pilares también eran usados en la antigüedad para poner en ellos cualquier edicto público.
para que los príncipes y los tribunales pudieran publicar y fuera expuesto a la vista de todos. Bueno, la iglesia tiene que salir y tiene que exponer la verdad, tiene que sostener la verdad. Por eso se le llama columna y baluarte de la verdad. Está sellada por la verdad y debe publicar la verdad, debe apoyar la verdad y debe defender las verdades de Dios. Ese es el papel de cada uno de nosotros. Spurgeon dijo lo siguiente: cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, es el pilar de la verdad. Qué gran verdad es esto. Cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, es el pilar de la verdad. Pablo define la iglesia de la siguiente manera: una sana definición nos permite tener una idea clara con respecto a un objeto. Bueno, Pablo lo entiende así. Es por eso que le brinda a Timoteo una definición de lo que la iglesia es para él, para Pablo. Número uno, la iglesia es la casa de Dios. Por lo tanto, Dios vive en ella. Número dos, es la iglesia del Dios viviente. Es un templo viviente, constituida por los que son su pueblo. O sea, nosotros somos un organismo vivo. Somos parte del Dios Todopoderoso. La iglesia es del Dios viviente. Número tres, la iglesia es fuente de verdad. Se levanta y se sostiene sobre la verdad de Cristo y del Evangelio. Por eso es llamada columna y baluarte o fundamento de la verdad. Ninguna iglesia que usted pueda ver en este mundo tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta está en Cristo. Él es la verdad absoluta. No hay iglesia perfecta. Aunque prediquemos una doctrina sana, usemos teología bíblica, nuestras predicaciones y enseñanzas sean cristocéntricas. Alguna iglesia que diga tenemos la verdad absoluta es peligroso y arriesgado. Aunque de verdad tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, pero estamos hablando de la verdad de Cristo y del Evangelio. Entonces, la iglesia se define en función de Dios y de su verdad, pero también en función de aquellos que son los suyos, nosotros. Entonces, dejemos que la iglesia sea la expresión de Dios y vivamos de tal manera para que seamos una expresión del Dios viviente. O sea, que en ti esté la verdad, que seas luz, que seas sal, que seas conocido por los frutos, que hables del pecado, del arrepentimiento, que hables de que algún día estaremos delante de Cristo y que todos algún día daremos cuenta al Señor. ¿Sí? Entonces, la iglesia es fuente de verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros somos parte de ella. Vamos a pasar al capítulo 4, por favor. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Primero vamos a darle lectura. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Listos? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó,
para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice, es bueno, ¿sí? Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, fíjense lo que afirma, es santificado. Y aquí vamos a centrarnos en los primeros versículos acerca de el peligro constante. ¿Cuál es el peligro constante del que Pablo le menciona a Timoteo en estas cartas? Inclusive también a Tito, la apostasía. ¿Sí? Entonces, una de las preocupaciones de Pablo fue la salud doctrinal de la iglesia. La iglesia tenía que permanecer sana doctrinalmente. Cada uno de nosotros sabe perfectamente a qué nos referimos cuando decimos, oye, ¿cómo te encuentras de salud? Me encuentro bien. ¿O te duele algo? La cabeza, algo te cayó mal, ¿cómo te sientes? Cuando hablamos de una buena salud, hablamos de que no nos duele nada, pero siempre estamos propensos a que nos duela algo o nos enfermemos de algo. Hoy podemos estar bien y mañana tal vez amanezcas enfermo de algo porque el cuerpo es débil, es carne. Entonces Pablo tenía una preocupación por la iglesia, porque sabía perfectamente de los movimientos y de los falsos maestros y de las enseñanzas o de las herejías y de la apostasía de algunos. Pablo estaba preocupado por la salud doctrinal de la iglesia. Hoy nosotros también tenemos que preocuparnos por la salud de la iglesia. Entonces, Pablo, motivado por esto, se anticipa a lo que podía suceder, que era la apostasía. Entonces, la apostasía sería una amenaza constante para la iglesia. Es de ahí que Pablo la aborda de una manera tal que constituye una permanente advertencia para todas las edades y también la edad de nosotros, o sea, nuestra época, ¿sí? Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de apistemi. Es un poquito difícil de pronunciar. Apistemi, apostasía. O también se refiere a la palabra apostatar, apostasía o apostatar. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de qué iban a apostatar? De la fe. Este término, por lo general, con el artículo, se usa en las cartas pastorales, Timoteo, Tito, para referirse al cuerpo de verdades cristianas reveladas. Y quiero que me sigan muy puntuales en esto que estamos viendo, porque estamos hablando acerca de las enseñanzas. Y esto es algo que quiero que escuchen pues de manera clara para que no haya una confusión. ¿Sí? Cuando hablamos de la apostasía de la que se está refiriendo Pablo, es de la fe, pero ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, les repito lo siguiente, este término, por lo general, con este artículo, se usa en las cartas pastorales para referirse al cuerpo de verdades cristianas, ¿sí? Reveladas, o sea, estamos hablando de las enseñanzas. Les voy a mencionar, yo les voy a leer los ejemplos para que ustedes me pongan atención. Capítulo 3, versículo 9, dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. 4:6, estamos en Primera de Timoteo. 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que es doctrina, enseñanza, que has seguido. 5:8, porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, perdón, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero
el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 12, 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y todavía hay más ejemplos, pero este es el punto. Estamos hablando de las verdades cristianas reveladas. Aquí no se refiere necesariamente a la salvación de ellos, sino más bien a la de los falsos maestros. Sí, miren, apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir en su contexto? Esto es que negarán las doctrinas fundamentales del cristianismo. Hay doctrinas fundamentales y no fundamentales, pero ellos apostatarán de la fe, negarán las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y les mencionaba algunas enseñanzas porque el apóstol Pablo estaba educando tanto a Timoteo como a la iglesia de Éfeso, a las iglesias en generales, a donde llegara esta carta, donde se difundiera hoy a nosotros de cómo hay malas enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo, les repito, este ejemplo del 3:9, que guardes el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, muchos no tenían limpia la conciencia, el pensamiento estaba corrupto, había una mala enseñanza y por eso Pablo le dice que debe guardar el misterio de la fe, pero con limpia conciencia. Entonces, muchos definitivamente estaban alejados de estas enseñanzas sanas y se había corrompido el pensamiento. Por eso dice Pablo que apostatarán de la fe, negarán las doctrinas fundamentales del cristianismo. Una doctrina fundamental del cristianismo es que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, tomó forma de hombre, se convirtió en el Cordero de Dios y puso su cuerpo, su vida, para ser sacrificado y que su sangre, al ser derramada, perdonara nuestros pecados. Había una doctrina, había un grupo que negaba este hecho. ¿Sí? Hablamos del gnosticismo, hablamos de las filosofías de los hombres. Entonces, Pablo le estaba dando enseñanzas prácticas y consejos prácticos y lo estaba educando. Ahora, en el 4:1 comienza de una manera en la que dice claramente que está hablando por el Espíritu, ¿se acuerdan? Dice, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente, y estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, hay tres puntos muy importantes al observar en esta parte. El Espíritu dice claramente. Esto puede referirse a, número uno, a la profecía del Antiguo Testamento. Número dos, a Pablo como el destinatario de la inspiración directa del Espíritu Santo. En Hechos, no lo vamos a leer, solo se lo voy a mencionar. En Hechos capítulo 20, versículo 23, habla de cómo Pablo, cuando iba a diferentes partes, el Espíritu Santo le revelaba lo que iba a suceder. En este caso, al escribir esta carta, el mismo apóstol Pablo en la segunda carta dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y le estaba advirtiendo y se adelanta a decirle a Timoteo, esto va a suceder. Pero también hay otro punto, el número 3. Habla de los mensajes inspirados de otros líderes del momento que habían recibido dones. El Espíritu dice claramente. Dios nunca va a hablar con confusión. Siempre va a dar un mensaje claro. ¿Se acuerdan cuando Agabo dice,
al dueño de este cinto se le atará como se está atando los pies. Le dio una revelación. Estaba hablando de manera profética de cómo iba a ser Pablo encarcelado y también perseguido. ¿Cuál es el punto? Que el Espíritu Santo estaba hablando. El Espíritu dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, a eso voy, ¿sí? Miren, cuando hablamos de los postreros tiempos, de la Biblia de las Américas, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de Jerusalén, menciona los últimos tiempos. Solamente la Reina Valera 1960 habla de los postreros tiempos. Entonces Pablo, al igual que los profetas, por eso era el comentario de los 3 puntos del Antiguo Testamento, estaba hablando de su propio tiempo, pero relacionándolo con los últimos días antes de la segunda venida. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos o en qué momento comenzaron los postreros tiempos? Después de la resurrección del Señor Jesús, comenzaron los últimos tiempos. Esto es algo que no se les debe de olvidar. Estamos hablando entonces relacionado con los últimos días antes de la segunda venida. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, habla de la parusia. Por lo tanto, esta caracterización de la rebeldía y de las falsas enseñanzas describe su propio tiempo. Era una realidad de que había falsas enseñanzas, así también como el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, de lo cual también habla Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 3, y que también Judas habla en el versículo 18, de que en los tiempos tanto de Pablo, Pedro y Judas, había falsas enseñanzas, había también rebeldía, pero ¿cómo estamos hoy? Dígame, ¿cómo estamos hoy? Estamos igual. Por eso estaban hablando en su propio tiempo, pero también de los últimos tiempos. O sea, desde que resucitó el Señor Jesús, todos pudiéramos pensar, tenía que difundirse la verdad del Evangelio y de la salvación para todo el mundo. Pero es que también continuaron las falsas enseñanzas. Un ejemplo, ¿se acuerdan cómo los fariseos o los sacerdotes mandaron decir que se habían robado el cuerpo de Cristo, negando así la resurrección por palabras? Por hechos jamás, porque nadie pudo detener al Señor Jesús, porque él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces las falsas enseñanzas siguen desde los tiempos de Pablo, de Pedro y de Judas. Hablaban de sus propios tiempos, pero también alcanza a nuestros tiempos. Miren, la Biblia de las Américas, Reina Valera, NBI, Nueva Traducción Viviente y la Biblia Jerusalén hablan de apostatarán, que la Nueva Traducción Viviente, la NBI, perdón, dice abandonarán. ¿Se acuerdan que nos enfocamos a las enseñanzas fundamentales? Muchos abandonarán la verdad, las enseñanzas fundamentales. Muchos se apartarán. La Biblia de Jerusalén la traduce de una mejor manera para nuestro contexto. Renegarán. Muchos reniegan de la verdad de Dios y no están de acuerdo, porque el pensamiento lo tienen cauterizado, porque no apoyan su ideología, porque no apoyan su pensamiento, no apoyan su rebeldía o sus falsas enseñanzas. La Nueva Traducción Viviente 4.1 dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice, fíjense, claramente, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera.
seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Es tan claro el mensaje del Espíritu de Dios, pero que a la vez muchos cierran sus oídos y siguen las falsas enseñanzas y enseñanzas que provienen de demonios. Lo dice claramente la Biblia. La nueva Biblia latinoamericana lo menciona de esta manera. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y fíjense cómo traduce se apartarán. Dice prestando atención, en seguirán espíritus engañosos. Se apartarán de la fe y seguirán espíritus engañosos, o sea, prestarán atención, prestarán atención. Bueno, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prestarán atención es un participio presente activo. Enfatiza claramente una acción continua, o sea, hay un progreso y hay un proceso. Los apóstatas siguen creyendo y dan crédito a las enseñanzas demoníacas, entonces es un presente activo. La apostasía o el hecho de que van a apostatar, lastimosamente, tiene un proceso. Dice que escucharán a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios y a la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Por lo menos hay 3 pasos que siguen antes de caer en la apostasía. Siguen a espíritus engañosos, siguen las enseñanzas que provienen de demonios porque le prestan atención. Entonces esto no es de un momento para otro, sino que es un presente activo. Hay una acción continua. Es como cuando no se quiere dejar el pecado, se usa el término eres recurrente. Ellos estaban una y otra vez tras las enseñanzas. Ellos enfatizaban las malas enseñanzas y había quien le prestaba atención. Entonces, en el 4:2, primera de Timoteo 4:2, Pablo anuncia que toda apostasía tiene su fundamento en Satanás. En la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 2, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Es muy fuerte esta palabra o el término que usa Pablo. La Biblia de las Américas dice, mediante la hipocresía de mentirosos. La Reina Valera, por la hipocresía de mentirosos. Cuando habla de hipócritas mentirosos. La NBI, embusteros hipócritas. La Nueva Traducción Viviente, son hipócritas y mentirosos. La Biblia de Jerusalén, por la hipocresía de embusteros. Se está refiriendo a los falsos maestros. Ellos, los falsos maestros, aseguraban ser maestros de la ley. Fíjense bien o escuchen bien. Ellos estaban asegurando que eran maestros de la ley. ¿Sí? Es algo muy real, ¿no? Para ellos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, ¿sí? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Se acuerdan? Entonces los falsos maestros son descritos adecuadamente en los siguientes versículos y 14 puntos que les voy a mencionar, se los voy a leer. Número 1, enseñan doctrinas extrañas.
capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué hacían los falsos maestros? Enseñaban doctrinas extrañas. Número 2, estamos hablando de los falsos maestros y cómo son descritos adecuadamente en estos puntos. Número 2, le prestan atención a mitos y a genealogías. Número 3, se han desviado para dedicarse a las discusiones estériles, o sea, no hay fruto. 4, hacen afirmaciones categóricas sobre lo que no entienden. Capítulo 1, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ellos habían querido hacer una combinación entre la ley y la gracia, pero lo enfocaban de manera incorrecta, lo enseñaban mal. ¿Se acuerdan que en algunas de las cartas el apóstol Pablo atacaba a esto diciendo, ya no es necesario la circuncisión, ahora es la del corazón? La gracia es suficiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ni siquiera entendían lo que estaban enseñando. Número 5, son hipócritas mentirosos. Número 6, tienen la conciencia cauterizada. Número 7, prohíben el matrimonio. Número 8, promueven abstenerse de determinados alimentos. Número 9, proponen fábulas. En lugar de hablar de la verdad, proponen fábulas. 10, son presuntuosos. Y ahí quiero leerle el 6:4. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Son presuntuosos. 11, tienen intereses perversos en cuestiones controversiales y se pelean por palabras. Es el mismo versículo 6:4. Número 12, constantemente causan roces. O sea, hablamos de disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, de hombres privados de la verdad, hombres que tomaban la piedad como fuente de ganancia. Pablo le decía a Timoteo, apártate de los tales. 13, poseen un falso conocimiento. Es el capítulo 6, versículo 20 y 21. Le dice Pablo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y le dice Pablo a Timoteo, la gracia sea contigo, así sea. Número 14, se han descarriado de la fe, lo que leímos en el 6:21, pero que también leímos en el 4:1, apostatarán de la fe. Fíjense cuántas malas enseñanzas, y de esto eran maestros. Ellos aseguraban ser maestros de la ley y habían relacionado enseñanzas o elementos del judaísmo. Y estas enseñanzas las describe Pablo y se las escribe Pablo a Timoteo porque eran una realidad en ese entonces.
En las versiones que estamos viendo, la Biblia de las Américas habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La NBI dice inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. La Nueva Traducción Viviente, espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que antes de llegar a la apostasía hay un proceso? Bueno, algunos estaban dejando la fe por escuchar espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Otra versión, espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. ¿Por qué? Miren, el apóstol Pablo le dice, tienen cauterizada la conciencia. O sea, está muerta la conciencia. La Biblia de Jerusalén dice, marcada a fuego su propia conciencia. ¿Qué quiere decir? O sea, se estaban siendo insensibles, porque Satanás está detrás de esto, por medio de espíritus y doctrinas. Bueno, Satanás estaba utilizando a estos seres humanos, a estos maestros. Manifestaban una falsa piedad, hablaban mentira. Ellos habían perdido toda sensibilidad a la voz del espíritu. Y esto duele, porque hay muchos que están perdiendo o se están haciendo insensibles. Se está endureciendo el corazón, se está cerrando la mente. Así es, Nahuel. Creo que pueden haber mensajes satánicos desde el púlpito, pero ¿cuál es el error? Bueno, mm, que tal vez muchos o en general, cuando hay este tipo de mensajes, es porque el ministro, por llamarlo de esta manera, o el encargado, mm, tiene miedo a que puedan estudiar las escrituras y detectarse las falsas enseñanzas. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí presentes, tenemos que darnos a la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que reconocer lo que son las doctrinas fundamentales y no fundamentales. Tenemos que reconocer que hay otras iglesias y denominaciones que son nuestros hermanos, que hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no dejan de ser nuestros hermanos. Algún ministerio o denominación o iglesia o pastor que niegue la deidad de Cristo o que le agregue algo más a la salvación, como le dijo Pablo a Timoteo, aléjate de los tales o con los tales ni te juntes. Creemos nosotros quién es Jesús y lo vamos conociendo de manera más íntima a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos que detectar estas falsas enseñanzas y denunciarlas a través de la verdad que es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le menciona al menos 14 enseñanzas equivocadas de estos falsos maestros que se creían maestros o doctores de la ley, ¿sí? El versículo 3, 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Se acuerdan las mismas palabras del Señor Jesús? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y nosotros hemos conocido esa verdad, creemos en esa verdad y esa verdad está en nuestras vidas, el Señor Jesús. Bueno, ¿cuál era el propósito? En este versículo, Pablo anuncia la naturaleza de la apostasía. 4:3 anuncia la naturaleza de la apostasía. ¿Cuál era el propósito?
torcer lo recto de Dios. Estaban prohibiendo casarse. ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Cuál es la primera institución? ¿Cuál es el propósito de Dios al haber unido a Adán y a Eva y a cada uno de nosotros, los que ya estamos casados? Este grupo estaba prohibiendo casarse y estaban mandándoles que se abstengan de ciertos alimentos. Y fíjense lo que el mismo texto dice. Dios lo creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. O sea, en este contexto se refiere a los hijos de Dios, a los que habían aceptado a Jesús como su Salvador, los que habían conocido la verdad. Ellos prohibían aquello que Dios había dado como bueno. Formó a Adán y formó a Eva, los unió y Dios dijo, es realmente bueno, es bueno. Dios se encargó de traerle a Adán a Eva. Estaban negando también ellos la naturaleza y la obra de Cristo. Y estaban apartando de la fe a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué hace Pablo? Anuncia la inconsistencia de toda apostasía. Versículo 4 y 5 que ya leímos, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, todo lo que creó Dios o todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar. Acerca de esta increíble realidad de la bondad de todas las cosas, sin embargo, escuchen bien, debemos mantener un equilibrio teniendo en cuenta que aunque todas las cosas pueden ser buenas y puras para quienes conocen que su origen está en Dios, no todo edifica a la iglesia. ¿Se acuerdan qué dijo el apóstol Pablo? Me conviene, me edifica o inclusive puede atraparme. Bueno, también en Primera de Corintios 6:12 dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Fíjense, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado de las palabras al traducirlas o al entenderlas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Tomemos en cuenta el contexto. Tomemos en cuenta el contexto para no equivocarnos. Miren, la palabra rechazar literalmente significa echar a la basura. Si hay algo que tenemos que rechazar o literalmente echar a la basura son las falsas enseñanzas. En el capítulo 4, versículo 5, cuando hablamos de la palabra hablada de Cristo, hablamos de que esta palabra hizo la creación, pero también confirma la bondad original de todas las cosas. Es ahí donde eh, el apóstol Pablo menciona, permítame, se me olvidó, en Primera de Corintios, les voy a mencionar la cita 1:31.
donde habla de todas las cosas y cómo habla de la bondad de Dios, ¿sí? Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué vio Dios? He aquí, dice que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el día sexto, ¿quién fue creado? El hombre, ¿sí? Entonces, Dios lo vio. Claro que se describe de manera más detallada en el capítulo 2, pero estamos hablando de cómo por la palabra de Cristo se hizo la creación y estamos hablando de cómo confirma su bondad. Todo es bueno. Entonces, nosotros como creyentes debemos agradecer a Dios por su creación, pero también por su provisión. Ahí abarca ya toda la creación, abarca todo lo que Él hizo y dice que es realmente bueno. Habla de todo, habla de la comida, habla de los cielos, de la tierra, habla de lo que produce la tierra, de lo que produce el mar. Ahí podemos ver la bondad de Dios. Entonces, muchos estaban siendo llevados a renegar, a separarse, a apostatar, a apartarse de las verdades de Dios. Negaban el que o estaban prohibiendo casarse y abstenerse de algo que Dios mismo había hecho y dijo, realmente es bueno. Y vio Dios que realmente era bueno. En el versículo 5 aparece la palabra oración y por la oración es santificado. Bueno, el contexto nos habla acerca de el matrimonio y también nos habla acerca de los alimentos. Nos habla de cómo la oración puede santificar todo, porque por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Miren, la oración cuando hablamos aquí en esta traducción o esta palabra, la oración, el término es enteuxis, con X, enteuxis, y solo se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento, y ambas en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, y en el 4:5 que estamos mencionando. ¿Qué hace Pablo? Bueno, expresa el propósito de visitar a alguien y con frecuencia se traduce como intercesión en el 2:1. ¿Se acuerdan que manda orar? Dice el 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, perdón, y acciones de gracias por todos los hombres. Acciones de gracias. Entonces, en el 2:1, en este contexto, habla de la acción de gracias para hacerlo más apropiado. Recuerden esto es una enseñanza que siempre deben tener presente. Recuerden que es el contexto, no el diccionario, el que determina el significado de las palabras. Porque si tomamos solamente la palabra sin tomar en cuenta el contexto, le vamos a dar una interpretación diferente. Pero si tomamos en cuenta el contexto, va a determinar el significado de las palabras. Bueno, entonces en esta lección número 6 estamos hablando acerca de la advertencia y de la apostasía, ¿sí? El peligro contra la apostasía, el peligro al que históricamente se ha enfrentado la iglesia porque muchos se han alejado. Entonces la iglesia debe de estar preparada para doctrinas y prácticas contrarias a la fe de Cristo.
Tenemos que saber reconocer aquellas falsas enseñanzas, pero a la luz de las Escrituras. Tenemos que apartarnos de todo aquello que quiere apartarnos del verdadero camino. Y tenemos nosotros que estar listos, tenemos que estar preparados para rechazarlas, pero en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros debe de luchar y debe de prepararse y debe de mantenerse fiel a la verdad del Señor Jesús. Somos parte de una iglesia a la que se le llama columna y baluarte de la verdad. Que esa verdad siempre esté en nuestras vidas y que cada día crezca para estar preparados contra esas falsas enseñanzas, porque tenemos la grande responsabilidad de enseñarle al mundo la verdad de Cristo y decirles que por gracia pueden ser salvos por medio de la fe en el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí llegamos con esta lección número 6.